Estados Unidos está decidido a eliminar a Irán. Estados Unidos sí, el de Donald Trump. Su agente secreto disfrazado de secretario de Estado va de país en país prácticamente recolectando firmas para poner al mundo en contra de Irán. Más aún, lanza un anuncio que da escalofrío. Polonia se convertirá en el foro mundial para unir fuerzas contra la nación iraní. Es una guerra declarada. ¿Qué se está moviendo detrás del escenario? ¿Cuál es el futuro de Irán? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Donald Trump? Soy Roberto de la Madrid y esto, usted lo sabe, Detrás de la Razón. We will not ease our campaign to stop Iran's malevolent influence and actions against this region in the world. The nations of the Middle East will never enjoy security, achieve economic stability, or advance the dreams of their people if Iran's revolutionary regime persists on its current course. It is time for old rivalries to end for the sake of the greater good of the region. In Syria, the United States will use diplomacy and work with our partners to expel every last Iranian boot. And as for the GCC and my statement, I made clear, we're all more powerful. We're more deciding these Nations are rallying to our side to confront the regime like never before. Egypt, Oman, Kuwait, and Jordan have all been instrumental in thwarting Iran's efforts to evade sanctions. Recordatorio para los que participen en la conferencia contra Irán. Aquellos que asistieron al último espectáculo de Estados Unidos contra Irán están muertos, en desgracia o marginados. E Irán está más fuerte que nunca. El gobierno de Polonia es un sinvergüenza. Mientras Irán salvó a los polacos en la Segunda Guerra Mundial, ahora alberga un desesperado circo anti-Irán. بعضی از دولتمردان آمریکا وانمود میکنن دیوانند. من البته اینو قبول ندارم. اما حقیقتاً احمقهای درجه یکن. Bueno, ahí veíamos al espía secreto o al agente secreto Mike Pompeo. ¿Por qué? Porque, bueno, usted recordará que fue el jefe, nada más ni nada menos que de la CIA. Muchas gracias al equipo Detrás de la Razón por este programa, por el reportaje de entrada y por toda la transmisión. Gracias a usted. Y vamos directamente con nuestros invitados. Tenemos esta noche aquí en Teherán Faisal Sergio Tapia, fundador del diario Palestina Liberación. Gracias, allá en Santa Fe. Y Javier Morillas, catedrático de la Universidad San Pablo CEU, allá en España. Gracias a los dos. Buenas noches aquí en Teherán. Javier, comienzo contigo. Para los dos tengo muchas preguntas. Les ruego un minuto para cada respuesta. Javier, Estados Unidos intensifica una campaña para recorrer país por país para convencerlos de que se unan contra Irán. ¿Qué lees en esta acción? ¿Estados Unidos está decidido a eliminar a Irán o qué está pasando? Por favor.
Sí, bueno, Mike Pompeo la verdad es que toca una semana por viaje, ¿no? Y está recorriendo Emiratos Árabes, todo su programa, Bahrein, Qatar, Arabia Saudí, etcétera. Yo creo que lo que está intentando, no disimuladamente, porque se ha manifestado, es intentar que los países árabes eliminen sus disputas internas y formen un frente contra Irán en la medida en que le considera pues un agente distorsionador de la paz en Oriente Medio y por la presencia que ha desplegado pues y su influencia en Irak, en Siria, en Líbano durante los últimos años. Yo creo que esto es lo que la administración americana y el propio Mike Pompeo está diciendo claramente, ¿no? Pero ¿está bien hecho o está mal hecho, Javier? Bueno, de acuerdo con los intereses norteamericanos y con la alianza que tiene con Israel, que es el aliado principal, objetivo, declarado de los propios Estados Unidos y de Arabia Saudí, pues es consecuente con lo que ha sido la política exterior norteamericana a través de las últimas décadas. Por tanto, no hay ningún cambio. Esta es la realidad. Bien. Es coherente también con su campaña electoral, lo que dijo a sus electores. Bien. Faisal, Estados Unidos declaró lo siguiente, te cito textualmente: Irán es obstáculo para la paz. Las naciones de Medio Oriente nunca disfrutarán estabilidad económica, seguridad ni conseguirán sus sueños mientras Irán continúe con su conducta. Te pregunto, Faisal, el problema es que en los países de Medio Oriente que dijo esto le aplaudieron. Por favor. Bueno, ante todo, Roberto, feliz año 2019 para vos y la audiencia detrás de La Razón acá en Hispan TV. Gracias. Ya que la retórica imperialista de Estados Unidos de Washington, donde cae derrotado justamente por el eje de la resistencia en Siria. El objetivo de Estados Unidos cada vez que interviene en Oriente Medio es crear terroristas y víctimas. No lo logró en Siria, no pudo derrocar al gobierno Bashar al-Assad, no pudo cumplir justamente esta agenda de muerte que lleva adelante junto al régimen sionista israelí y la monarquía de los Al Saud, y realmente ve como una amenaza sí a la República Islámica de Irán, porque la República Islámica de Irán está al lado de los pueblos, le dijo no a la intervención terrorista de Estados Unidos. Por lo tanto, Mike Pompeo sale a dar un discurso a sus asociados, ¿no?, a sus aliados en la región, diciéndole no, nosotros vamos a estar siempre con ustedes. Pero es también la impotencia de que cayó derrotado los planes de Washington. Realmente es una potencia en el Oriente Medio la República Islámica de Irán, que respeta la autodeterminación de los pueblos, que respeta la soberanía de los pueblos, donde están justamente los bombardeos o los terroristas de la República Islámica de Irán. Quien fabrica acá los terroristas como Al-Qaeda o como Daesh ha sido Washington. Mike Pompeo, como dice el gran líder de la revolución islámica, el imán Khamenei, señala de que, bueno, realmente son estúpidos los funcionarios de Estados Unidos. Podemos agregar que son idiotas realmente porque creen que pueden engañar a la comunidad internacional y especialmente a los pueblos de Oriente Medio. Pero es una retórica del derrotado, ¿no? Oye, Faisal, pero lo que te pregunto, el problema es que sí están respondiendo y se le están uniendo a Estados Unidos. Por ejemplo, el día de hoy, Qatar, tradicional aliado de Irán, acaba de darle permiso a Estados Unidos de expandir su base militar. Esto es grave, ¿no? Exactamente, Qatar tiene doble rasero, tiene la quinta flota de los Estados Unidos y realmente tiene que negociar, ¿no? Y vemos la presión por parte de los más vecinos, el régimen criminal de los Al Saud, Emiratos Árabes Unidos, que tiene las manos manchadas de sangre de niños yemeníes asesinados. Por lo tanto, esta retórica y esta presión que hace Mike Pompeo en toda la región. Recordemos que Mike Pompeo, para tomar una referencia, viajó a Irak en un avión militar. ¿Esto qué significa? Que dice que van a mantener la presencia en Irak, la invasión, la ocupación. Porque Estados Unidos, ¿qué hace en Oriente Medio? Ocupa Siria en forma ilegal desde el año 2014 con más de 2.000 efectivos, ocupa Irak con más de 5.000 efectivos y recordemos a la audiencia para terminar, cada vez que interviene Estados Unidos lleva más caos y destrucción a Oriente Medio. Bien, Javier, el punto más crítico es sin duda Polonia. Estados Unidos anunció que en un mes reunirá a decenas de países en una conferencia mundial contra Irán.
Esto parece una de las conferencias de la Segunda Guerra Mundial. Te pregunto, ¿no es grave? Estados Unidos está tratando de poner al mundo en contra de Irán. Bueno, lo que es curioso es la elección de Polonia, ¿no? Quizá por ser el país de la Europa Oriental que pueda estar geográficamente pues más cerca de Irán en ese sentido, ¿no? Y además con un régimen en ese sentido pues que también tiene una gran defensa del Estado de Israel y que puede ver con incertidumbre cómo Irán apoya a Hezbollah, que es una organización considerada terrorista en el Líbano. Yo creo que eso no ayuda nada a Irán. Yo creo que tenía que dejar esa ayuda a los elementos extremistas que actúan en el Líbano, porque han dinamitado durante los años pasados este país tan próspero en otro momento. Y yo creo que también, pues cuando habla de liberación de los pueblos, Irán, si eso fuera verdad, lo que dice nuestro interlocutor, pues la primera autodeterminación que haría sería la de los kurdos, ¿no? La del propio pueblo kurdo, que sabemos que fue vendido en conferencias internacionales durante el primer tercio de siglo, y es una minoría que yo creo en estos momentos es la que más puede sentir la salida de los 2.000 soldados americanos de Siria, aunque John Bolton ha matizado que esto se va a hacer de forma escalonada, de forma pausada, que no significa que se deje luchar contra ISIS. Yo creo que es que se han juntado ya hay unos intereses realmente singulares, porque tanto Estados Unidos como Irán y la comunidad internacional en su conjunto quería derrotar al califato, quería derrotar al ISIS. Por tanto, ahí ha habido una conjunción que ha sido positiva, porque esto se ha conseguido. Yo creo que hay que seguir en esa línea de colaboración, y Irán tiene también que colaborar a esta distensión. Se ha eliminado ese foco terrorista importante que había establecido de manera tan extravagante en Siria, y yo creo que también ahora pues Irán debe corresponder y retirar a sus soldados de Siria, lo mismo que lo va a hacer los Estados Unidos, ¿no? A mí me parece, dentro del equilibrio que debemos manejar, pues un planteamiento coherente. Bien, a ver Faisal, ¿coincides con Javier o cuál sería tu réplica acerca de lo que dice de Irán? Bueno, justamente la República Islámica de Irán respeta justamente la identidad de los kurdos. Acá el gran problema siempre ha sido la política imperialista, ¿no? El acuerdo Sykes-Picot en 1916, donde fragmenta el Oriente Medio y dejan de lado a los kurdos. El problema de que los kurdos son utilizados por el imperialismo norteamericano y especialmente por el régimen sionista israelí, que necesita fragmentar sí o sí a Siria, necesita sí fragmentar todos los países que se levanten contra su hegemonía criminal. Algo hay que aclarar a la audiencia. Quien fabrica terroristas es Washington junto al régimen sionista israelí, junto a la monarquía de los Al Saud. Vemos que han creado Al Qaeda. La misma Hillary Clinton han dicho que ellos crearon Al Qaeda. Daesh es creado por Washington. Faisal, pero Javier dice que Irán debe de dejar de apoyar a Hezbollah por ser un grupo terrorista. Bueno, a eso es lo que iba. Quien luchó contra el terrorismo, quien lucha contra el terrorismo es el eje de la resistencia, que es la República Árabe Siria, Rusia, la República Islámica de Irán y las fuerzas heroicas del Hezbollah, que han realmente puesto un freno para que no ingresen los terroristas de Daesh sobre el Líbano. Gracias a eso hay estabilidad y paz en el Oriente Medio. Así lo reconocen todos los sociólogos en el Oriente Medio y todos aquellos que nos dedicamos al análisis internacional político de Oriente Medio, que gracias al eje de la resistencia ya se ha acabado bastante el terrorismo. Un terrorismo que aparece siempre cuando aparece Estados Unidos. Para terminar, está comprobado de que Estados Unidos lleva miembros terroristas de Daesh a Afganistán desde Siria. Así lo denunció el gobierno afgano en Kabul, así lo denuncian, porque inmediatamente empiezan a caer derrotados en Siria y empiezan a crecer ya en Afganistán. Más de 10.000 terroristas ya están en Afganistán, justamente traídos desde Siria. Oye, Faisal, pero ahí yo te pregunto, Estados Unidos acusa a Irán de injerencia en el Líbano, Palestina, Irak, Siria, Bahrein, Afganistán, pero Irán dice que no apoya la injerencia. ¿Cómo entender esta ecuación geopolítica?
sencillamente, ¿a dónde está la presencia de tropas iraníes en Palestina, en el Líbano? ¿Dónde están? En Siria están a pedido del gobierno de Damasco. Lo que no ha hecho Estados Unidos, que fue invadió directamente, bombardeó, y recordemos que los bombardeos de la coalición de Estados Unidos sobre Siria no eran sobre los terroristas, sino sobre la población civil. Llevamos más de 6.000 víctimas civiles asesinadas por las bombas de Estados Unidos, especialmente en Al-Raqqa, donde era justamente la capital de los grupos terroristas financiados y apoyados por Washington, justamente para utilizarlos, ¿no? Si no puede con su tropa de ocupación, utilizo terroristas. Así se denuncia también, Rusia lo denuncia, cuando desde la base de Al-Tanaf, en el sur de Siria, aparecen ataques de grupos terroristas de Daesh, justamente contra el ejército sirio. ¿De dónde salen? Desde la base americana. Bien, a ver, Javier, Faisal dice que lo contrario a ti, que gracias a las fuerzas de Hezbollah, pues el terrorismo disminuyó. ¿Cómo entender eso, Javier? Bueno, yo creo que hay un error de base, ¿no? Dice nuestro contertulio que los acuerdos de 1917 supuso la fragmentación del mundo árabe. Realmente el mundo árabe como tal siempre ha estado fragmentado y la lucha entre las distintas sectas, interpretaciones del Islam se ha dado desde hace 1400 años. Esto no es una cosa nueva. Occidente no, lo único que creó allí fueron conciencia de país en lo que eran tribus dispersas, que no tenían conciencia realmente de país y que eran muy diferentes unas de otras. Y luego, bueno, se puede polemizar sobre si la frontera con un país u otro es más o menos artificial, pero realmente la conciencia de país se crean entonces porque lo que había previamente era una situación de carácter tribal y de eliminación y de guerras constantes. No ha habido durante estos 1400 años la creación de un Estado eficiente, no se ha sabido crear por ninguno de los 22 países árabes, y la prueba es que no hay ningún país democrático en el mundo árabe, y la única potencia realmente democrática de la que podemos hablar es el Estado de Israel, guste o no, esto es objetivamente así. Había otro con un grado importante de libertad, que era el Líbano, esa Suiza de Oriente Medio, y también en un determinado momento con un desequilibrio entre las dos comunidades que ya habían alcanzado un ten con ten, pues entre la comunidad musulmana, la comunidad cristiana, los drusos, etcétera, pues fue dinamitado también con los éxodos que se producen durante los años 70. Creo que Hezbollah, bueno, lo único que ha hecho es incrementar más esa dinámica terrorista. No es cierto que ni Estados Unidos ni Occidente, como se puede decir, con todos esos lugares comunes que siempre dicen algunas personas, se creen terroristas. No, esos terroristas se han inmolado y han existido siempre, hace 100 años, 200, 300, ese tipo de personas. Recordemos el Mahdi también, cuando se declara califa en Sudán, etcétera. Ese tipo de personajes atrabiliarios han surgido siempre en el mundo árabe para desgracia de sus pueblos. Otra cosa es que durante los últimos años, especialmente durante la presidencia de Obama, ha habido fallos espectaculares, fallos como fue pues esas primaveras árabes, el dar oídos a unos movimientos que al final han dejado a los países peor de lo que estaban, porque cuando se intentan hacer reformas lo que hay que intentar es que la gente viva mejor. Si yo quiero mejorar la situación en Siria, no tengo que dinamitar Siria, y lamentablemente esto es lo que ha ocurrido. Se ha entrado en una dinámica perversa, pero lo mismo que ha ocurrido en Egipto, lo mismo que ha ocurrido en Libia, lo mismo que ha ocurrido en Túnez. Esas primaveras árabes realmente fue un carro al que se subó el gobierno de Obama y no ha ayudado en nada esa dejación. Yo creo que ahora, si efectivamente Estados Unidos se retira de Siria, sería un punto positivo a tener en cuenta, y que como contraparte Irán debe retirar también sus fuerzas de Siria. Sería una respuesta justa y equilibrada. Para completar el tema y que nuestra audiencia quede pues con muchos elementos para reflexionar, Faisal, pues resulta ser que tú estás equivocado, porque desde el origen estás planteando mal las cosas, como dice Javier. Me gustaría saber tu réplica, por favor. Bueno, justamente Siker Picot en 1916
si la audiencia ve el mapa de Oriente Medio, va a ver que las fronteras prácticamente fueron trazadas con regla, ¿no? Porque son rectas. Y no, uno piensa, ¿lo hicieron porque eran estúpidos o realmente porque eran muy inteligentes? Dividir justamente a las tribus, dividir identidades culturales. Lo hacen a propósito porque de esa forma siempre van a crear el caos, siempre van a llevar la guerra de un lado o del otro. Lo hicieron en forma inteligente, justamente la Gran Bretaña, el Reino Unido, el imperialismo británico, ¿no? Junto a Francia. Pero por el otro lado, voy a responder al decir que el régimen sionista israelí es la única democracia. ¿Será la democracia del terrorismo? ¿Será el Estado terrorista de ocupación? ¿Será la democracia de asesinar niños? Desde el año 2000 hasta la fecha llevamos más de 3.000 niños palestinos asesinados por las fuerzas democráticas israelíes, lo que significa que cada 3 días es asesinado un niño palestino. Y aparte de todo esto, nació como ocupación sobre el pueblo palestino a través del terrorismo en 1947, en 1948, cuando ya se da la formalidad de la entidad sionista, arrasando a más de 500 pueblos palestinos, asesinando a más de 20.000 palestinos, entre ellos muchos niños, a través de esta forma, que era encerrarlos en sus casas, en las aldeas, prenderles fuego a la casa y fusilarlos. Esta es la política criminal que durante 70 años de genocidio vino aplicando la hermosa democracia justamente del régimen sionista israelí que tanto defienden tantos europeos y Estados Unidos. Asesinar a un niño, ocupar el apartheid, masacrar, estas son las bases de la política occidental de Washington sobre Palestina. Oye, Faisal, lo que me preocupa es que si el bullying es un delito y es una cuestión verdaderamente grave en las escuelas, hacer bullying contra un niño de parte de los otros niños, entonces no me imagino entre las naciones. ¿Se basa Estados Unidos en algo, en alguna ley del derecho internacional para llamar a todo el mundo y hacer una cumbre global en Polonia y unir a todos los países en contra de Irán? ¿Esto no es una guerra? O más bien, ¿qué dice el derecho internacional de una conducta así de querer sabotear y hundir a un país? Bueno, siempre Estados Unidos ha violado los derechos internacionales, los derechos humanos, todas las convenciones internacionales. Recordemos que desde el año 1945 hasta la fecha, Estados Unidos ha asesinado a más de 20 millones de personas en conflictos directos e indirectos. Llamar a esto justamente a una conferencia internacional contra la República Islámica de Irán es violar el derecho internacional, pero también es la retórica imperialista y criminal. Estados Unidos lo que quiere es siempre llevar caos y destrucción. No ha podido doblegar a la República Islámica de Irán en el triunfo de su revolución en 1979, no lo ha logrado, ha caído derrotado. Sabe que la República Islámica de Irán es un actor importantísimo a nivel regional en el Oriente Medio para llevar paz y estabilidad. Claro, Estados Unidos nunca va a querer paz y estabilidad. La única paz que conoce es llevar destrucción, muerte, bombardear y robar los recursos naturales. Lo ha hecho en Afganistán, lo ha hecho en Libia, lo ha hecho en Irak y bueno, no le salió en Siria. Entonces está realmente muy molesto. Han caído derrotados, realmente Washington, la agenda de muerte, por lo tanto busca siempre esta retórica de decir, bueno, la República Islámica de Irán es la culpable. Gracias. Javier, 5 segunditos. ¿Qué va a pasar con el acuerdo nuclear? Todo esto que estamos viendo no afectará la permanencia de Europa en el acuerdo nuclear. Bueno, yo creo que Europa debe mantenerse, la Unión Europea específicamente, debe mantenerse fiel al acuerdo firmado con Irán. Yo creo que son situaciones y posiciones distintas. Nuestra perspectiva desde la Unión Europea es diferente de la que pueda tener Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos está muy dolido después del atentado de las Torres Gemelas, que fue por eso por lo que fue a buscar a los terroristas que habían cogido cobijo y habían sido cobijados por el gobierno de Afganistán. Es decir, la intervención de Estados Unidos en Afganistán no es por casualidad, es porque se produce un hecho muy concreto, que es un régimen que se convierte en asilo de terroristas, Irán, ¿no? Recordémoslo, ¿no? También en lo que decía nuestro compañero, cuidado, porque Israel fue un país que fue aceptado por Naciones Unidas en el año 1948 y no fue él el que inició la guerra. Él simplemente fue aceptado como un Estado-nación y fueron sus vecinos los que intentaron guerrear, y de hecho guerrearon
conspiraron Javier, contra él vamos, para tengo eliminar que al cortar. Estado. Otra cosa es que efectivamente se defendió. Tengo que cortar, discúlpame, Javier. Un segundo, igual que le di a Javier. Faisal, solo dime algo de conclusión. Bueno, ¿qué te puedo decir? Que realmente la agenda de muerte de Washington, Riad y Tel Aviv han caído derrotados. Por eso agreden a la República Islámica de Irán, que ha salido victoriosa junto a los pueblos y la paz en Oriente Gracias, Medio. gracias. Nos vemos. Buenas noches a los dos. Un abrazo de inicio de año a toda su familia. Buenas noches. Parte del viaje del agente especial de Donald Trump, Mike Pompeo, quien trabaja como secretario de Estado, es promover aquí en Medio Oriente la formación de un ejército especial apoyado por Estados Unidos que agrupe a todos los ejércitos que no quieran a Irán. Un proyecto que ya desde antaño le han llamado la OTAN árabe. Y este ejército, sin duda, lo que quiere es tener el control total de la región para someterla a los deseos de Washington. Mi pregunta es, ¿seguirán con el mismo deseo cuando el petróleo ya no sea necesario en el mundo? Buenas noches.